Perfecto. Bien, ¿se ve la clase? ¿Se ve la PPT? Sí. Perfecto, gracias. Como adelanté la clase del lunes, hoy día empezamos a ver los modelos, los modelos macroeconómicos, y vamos a comenzar con el modelo keynesiano simple. Como dice aquí la PPT, el modelo keynesiano simple es también conocido como el modelo ISLM. La parte IS del modelo viene de Investment Savings, que fue lo que vimos en la clase del lunes. Ahorro es igual a inversión en todo momento. Y modelo ISLM, entonces, tiene una parte en que está mirando lo que está sucediendo en el mercado de los bienes. Y por lo tanto, el ahorro y la inversión, que son equivalentes en todo momento, se refiere entonces a la parte real de la economía. La parte LM va a ser el análisis del mercado del dinero, que es la parte nominal, la parte monetaria de la economía. Acuérdense que siempre les he recalcado que cuando vemos PIB, que son los bienes que se producen para ser transados, ¿no es cierto? Para que vayan hacia alguien que desea adquirirlos y lo adquiere. eh, y, 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 y en esa transacción hay un intercambio de dinero, y por lo tanto seguir los bienes y seguir los dineros es equivalente. El modelo ISLM captura eso, captura por el lado de la IS el flujo de bienes y por el lado de la LM el del dinero. Ahora es súper importante lo que está arriba del nombre. Corto plazo, holguras de capacidad y ausencia de inflación, porque eso nos va a dar el marco para en donde este modelo es aplicable. ¿Por qué Keynes, que padre de este modelo, se puso a pensar en estos temas? Y es porque quiere entender de dónde viene el PIB. Nosotros ya sabemos que la medida de la producción de un país es el PIB real, ¿no es cierto? Sin embargo, nosotros necesitamos asociar el PIB con una medida de bienestar, ¿no es cierto? Es la forma en que estamos viendo si la economía está funcionando bien o no, si está mejorando. Cuando la economía crece, la economía está mejorando. ¿Por qué? Porque hay más bienes en la economía que vaya hacia las personas finalmente. Y si bien no es perfecta la medición y hay elementos que se escapan de esta contabilidad, la verdad, y como lo vimos en los gráficos iniciales del curso, el PIB es todavía, de acuerdo a cómo se está midiendo actualmente, una buena medida de bienestar. ¿Mm? Obviamente que la distribución de esos bienes es un aspecto sumamente importante, y por eso que un segundo concepto es el desarrollo, que no solamente implica la cantidad de bienes, sino que también cómo está distribuido. Y hablamos ahí de equidad territorial, de género, etc. Entonces, obviamente interesa entender el PIB. ¿Qué hace que el PIB esté alto? ¿Qué podemos hacer si el PIB está bajo? Y por lo tanto necesitamos identificar cuáles son los determinantes del PIB, cuáles son las variables que afectan el PIB. Y si uno empieza a tirar ideas, yo creo que podríamos llegar a clasificarla en estas tres viñetas azules que tenemos acá. Uno dice, bueno, si hay demanda, si hay quienes quieren comprar bienes, va a haber alguien que produzca esos bienes. Y por lo tanto, el PIB va a ser alto en la medida que haya capacidad de compra, ¿no es cierto? Si las familias, las empresas, el gobierno están demandando bienes, bueno, van a haber individuos que inviertan para producir los bienes que alguien está demandando. Pero eso tiene también un cierto límite que tiene que ver con la capacidad productiva, la fuerza de trabajo. Nosotros tampoco, por mucha demanda que exista en el mundo, nosotros no vamos a ser capaces jamás de producir toda la cantidad de fruta fresca que se demande, o toda la cantidad de cobre que se demande, etcétera. ¿Por qué? Porque tenemos restricciones de capacidad.
y no solamente en stock de capital, sino que también en fuerza de trabajo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ¿qué determina el PIB? Bueno, obviamente hay algo que tiene que ver con la demanda, pero también hay restricciones de capacidad que son importantes. Eh, de hecho, no podemos producir mucho más de lo que nuestra capacidad nos permita, y después vamos a ver más adelante que si empezamos a producir más que eso, quiere decir de que, por ejemplo, estamos pagando horas extra porque ya no hay más trabajadores disponibles, y por lo tanto aumentan los costos y eso se traduce en precios y posiblemente terminemos con mayor inflación. Pero eso lo vamos a ver después. Y hay un tercer elemento que es, bueno, el PIB, la cantidad de bienes, productos, servicios que produce una economía, tiene que ver con el nivel tecnológico, porque puede que, y eso también está unido a la pregunta en el control, que si efectivamente somos más productivos, es decir, con la misma combinación de capital y trabajo, con nuestros mismos insumos, con nuestras mismas capacidades, logramos producir más unidades de un bien, eh, aumenta el PIB. Entonces, con tecnología, con mejor tecnología, con capital disponible para poder invertir, comprar maquinaria, hacer contrataciones, etcétera, con capacidad de innovación que tiene que ver con educación, ¿no es cierto?, con la calidad de la educación, también con el nivel de nuestras instituciones, y aquí hablamos no solamente de instituciones, eh, de instituciones como el Banco Central, sino que todas aquellas reglas del juego que permiten que los mercados funcionen bien. eh, por ejemplo, en una economía en que esté bien resguardada la libre competencia, porque las instituciones, los organismos que participan de la defensa de la libre competencia y castigan prácticas colusorias, por ejemplo, actúan rápido y actúan bien. Eh, los tribunales actúan rápidamente cuando los contratos son incumplidos. Eh, y también afecta la ética pública y la ética privada, o sea, en la medida de que en una economía haya la confianza suficiente para poder eh, generar alianzas, que luego se establecen en contratos, pero se establecen alianzas para trabajar juntos, y a veces a mediano y largo plazo. eh, en general, estas son sociedades donde todas estas variables afectan positivamente el nivel, el nivel del ingreso de la nación, el PIB. Eh, Rule of law es algo que en los estudios económicos, cuando vemos qué variables importan para determinar por qué un país es más rico que otro, medido por un PIB per cápita, estas variables importan. Pero no todas estas variables, la demanda agregada, la capacidad, eh, el nivel tecnológico, la capacidad de innovación, el nivel institucional, la ética pública y privada, afectan de la misma manera y afectan en el mismo momento. Claramente, y eso tiene que ver también con lo que terminamos hablando la clase pasada, la tendencia, que es como la trayectoria en el tiempo, es decir, la tasa de crecimiento de largo plazo, tiene que ver con los últimos elementos que están acá en la diapositiva, en la última viñeta de las tres, con la capacidad de innovación, con el acceso al mercado de capital, con la capacidad de desarrollar o adoptar nuevas tecnologías, con instituciones, con regulaciones que promuevan un entorno dinámico donde haya una ética pública y privada que además favorezca estas alianzas y estas construcciones eh, que muchas veces tienen fruto en el futuro. Eh, lo primero es el corto plazo. Lo segundo, cuando ya podemos actuar sobre nuestras restricciones de capacidad, es el mediano plazo. Y lo tercero afecta en el largo plazo. Entonces, ¿cómo vamos entendiendo el PIB? ¿Cómo vamos identificando sus determinantes? Bueno, hay que preguntarse cuáles son los determinantes en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y en el caso del modelo ISLM, es un modelo que permite entender cómo se determina el PIB, el ingreso de una economía en el corto plazo. Eh, y acá estamos centrando la atención en la demanda agregada, en el comportamiento de los hogares, en la variable C, del consumo,
cuando vemos la ecuación del PIB por el lado del gasto, en las empresas, la inversión en el gasto de gobierno, y suponemos que, y es un supuesto importante porque después lo vamos a levantar, pero acá es importante porque vamos a suponer de que hay holguras de capacidad y por lo tanto las empresas pueden ofrecer más bienes, pueden producir más bienes a un precio dado. Es decir, vamos a suponer de que en esta situación no hay inflación. ¿Y por qué es razonable este supuesto? Eh, Porque cuando Keynes pensó en el modelo ISLM, lo hizo, lo hizo considerando lo que vivía el mundo, lo que vivía Estados Unidos en la gran recesión, en que efectivamente las fábricas estaban sin trabajar, habían millones de personas desempleadas, y por lo tanto la inflación no era un tema. Este modelo ISLM fue desarrollado a finales de los años 30, pero la formulación matemática fue hecha por Higgs. Y yo no sé si ustedes recuerdan eh, de los cursos anteriores de economía, cuando se hablan de demandas marshallianas y demandas higgsianas, bueno, el mismo Higgs que del concepto de demanda, que la demanda compensada, está de acá de la formalización en términos matemáticos del modelo de Keynes. Este modelo fue publicado en la revista Econométrica, el journal, uno de los journals más prestigiosos en economía, y se titula Mr. Keynes and the Classics, A Suggested Interpretation, y es del año 37, o sea, 8 años después de que estalla la Gran Depresión, y este modelo ISLM es conocido como el modelo keynesiano. Entonces, volviendo a esta lámina, cuando hablamos del modelo ISLM, ¿es corto plazo? Sí. Acá no estamos afectando las capacidades de capital ni de trabajo. Hay holguras de capacidad suficientes para que pueda aumentar el PIB sin que haya presión inflacionaria y por lo tanto hay ausencia de inflación. Entonces, esto es lo que se conoce como el modelo keynesiano simple, porque estamos haciendo supuestos que están simplificando bastante la realidad, pero los vamos a ir, esos supuestos los vamos a ir levantando progresivamente en el curso. John Maynard Keynes es un economista británico, es considerado como uno de los economistas más influyentes del siglo XX, de hecho es el padre de la macroeconomía moderna, y su libro sienta las bases de la economía moderna y se conoce y se llama Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, y fue publicado en el año 36. Bien, ¿qué es el modelo ISLM? Y acá vamos a volver a cómo en economía se modela y cómo vamos entendiendo y cómo vamos aproximándonos entonces a describir la realidad. Acuérdense que en los modelos de microeconomía, y es parte de los supuestos más importantes en los modelos tradicionales de economía, suponemos agentes racionales que están optimizando sus decisiones, generalmente enfrentados a una restricción, ¿no es cierto? Una restricción presupuestaria, una restricción de capacidad, lo que sea. Y lo que nosotros vamos observando o vamos identificando son puntos de equilibrio. Y acuérdense que en economía, así como en física con la bolita que se mueve, llamamos equilibrio cuando ya no se observa más movimiento, ¿no es cierto? La bolita se quedó quieta. En el caso de economía, cuando lo que estamos observando no son masas, sino que son individuos racionales, lo que llamamos equilibrio es un punto en el cual nadie cambiaría la decisión que tomó. Por eso, cuando vemos un equilibrio en un mercado y definimos ese equilibrio como el par ordenado P y Q, precio y cantidad, Pablo, un segundo, voy al tiro. En ese punto, en esa combinación precio y cantidad, todos los que compraron seguirían comprando, todos los que no compraron seguirían no comprando. Pablo. Sí, profe, en este contexto, perdón, ¿qué quiere decir corto plazo? Perfecto, buena pregunta. Corto plazo se refiere a que, y volviendo a las preguntas o los escenarios que nos planteamos para la determinación del PIB, corto plazo es que la capacidad está dada. No podemos alterar ¿No la tiene que que tiene ver con el capacidad. tiempo? Sí, pero no es un tiempo fijo que yo diga 12 meses o 18 meses.
es el tiempo suficiente para que yo no logre, por ejemplo, instalar una nueva fábrica, o para que se ajuste el mercado del trabajo y no sé, y aumente la fuerza laboral. El corto plazo, dependiendo de cómo se vayan moviendo los mercados, de qué tan ágiles sean, pueden ser trimestres, puede ser un año, puede ser 18 meses, dependiendo de las rigideces. Lo importante es que las capacidades totales, las holguras están, lo que determina las holguras está fijo. Y el Pero largo ahora plazo todo es volvé, variable. ¿Ah? bueno, en esta explicación me surgió otra duda y Diga. capacidad, ¿a qué, no, a qué hace seña ese El término en la concepto, definición de corto plazo que dio, de capacidad? La capacidad capacidad de está producción, dada. capacidad de producción. Yo pongo a Ah, trabajar todo, todas las, todo el capital que tengo, toda la infraestructura física, todos los laboratorios, todas las maquinarias, y pongo a trabajar a toda la gente, eso me determina un máximo de capacidad. perfecto, ahí entendí. ¿Entiendes? Gracias. Acuérdense que estamos hablando de PIB, y PIB es producción de bienes. Entonces, cuando la capacidad está fija, lo que estamos diciendo es que el máximo PIB que se podría producir en un momento está fijo. Y eso quiere decir de que la capacidad está fija, ¿no? Pero podría ser que el PIB en el corto plazo no, como es la capacidad está dada, la capacidad de producción, es que no varíe significativamente, po. Pero es que el PIB varía, Algo así. todo el tiempo varía, así es cosa de que vean ustedes mes a mes el IMASEC. Nunca es cero, salvo muy raro. El PIB cambia Mm, todo el tiempo, la claro. producción sube y baja. Eh, Piensen solamente en los productos agrícolas que tienen que ver con la estacionalidad, con las lluvias, etcétera. Cambia. A lo mejor una fábrica de zapatos no cambia tanto, pero hay un montón de otras cosas que sí cambian. La demanda de restaurantes, de servicios, de cine, etcétera, es todo muy variable. Y acuérdense que lo que les mostraba al final de la clase pasada, cómo variables importantes de consumo, de PIB, de inventario, etcétera, son sumamente ruidosas. Y entonces en economía, la noción de equilibrio, dado que estamos hablando de personas que toman decisiones racionalmente, el concepto de equilibrio es que nadie está arrepentido de la situación, de la decisión que tomó. ¿Mm? Como le adelantaba, el modelo ISLM tiene dos componentes, el mercado de bienes y el mercado del dinero. Y lo que vamos a resolver acá son las condiciones para que el mercado de bienes esté en equilibrio, para que el mercado del dinero esté en equilibrio y para que ambos mercados estén en equilibrio simultáneamente. Ese es nuestro roadmap, hacia allá vamos. Entonces, volviendo a la pregunta anterior, el corto plazo se refiere a un lapso que puede ser de un año, donde el supuesto más relevante es que las empresas están dispuestas a ofrecer cualquier cantidad de un bien a un precio determinado, P, y este supuesto nos permite centrar la atención en la demanda como gatillador del PIB. Y vamos a comenzar en este modelo ISLM analizando la parte IS, es decir, vamos a analizar el mercado de bienes, y para ello vamos a recordar el PIB, cómo contabilizamos el PIB por el lado del gasto. Y si lo recuerdan bien, el PIB es, por el lado del gasto, es la suma de los bienes que se consumen, la inversión que realizan las empresas, el gasto de gobierno, lo que exportamos, y a todo eso le restamos lo que importamos porque son bienes que no produjimos nosotros. Y para entender esta ecuación vamos a partir estudiando la letra C. Vamos a partir estudiando consumo. Después vamos a estudiar inversión, gasto de gobierno y las decisiones, el XM, que es la balanza comercial. ¿Mm? Primero, primer componente de la IS, entonces tenemos la función consumo. El consumo va a ser una función muy simple. Macroeconomía, al menos en esta parte, en este curso, es bastante sencilla la matemática. Nosotros no vamos a entrar en ecuaciones demasiado complicadas, porque además todos los modelos tienen que testearse contra los datos, y ecuaciones demasiado complicadas después son muy difíciles de testear en los datos, ¿cierto? Vamos a asumir
y que no un mal supuesto, que el consumo es función del ingreso disponible. Y acordémonos lo que vimos en la clase anterior, que el ingreso disponible de los hogares es el ingreso, el PIB, luego de la acción del gobierno. Entonces, el ingreso disponible es el PIB y menos F, para que así tengamos el Producto Nacional Bruto, más las transferencias y restándole lo que nosotros pagamos de impuestos. Sobre esa cantidad de dinero es que las familias deciden cuánto gastar, cuánto destinar a la compra de bienes, cuánto destinar a consumo. Y lo que no se consume se ahorra, ¿no es cierto? Ahora vamos a suponer que esta función, la función consumo del ingreso disponible, tiene pendiente positiva, es decir, si yo tengo mayor ingreso disponible, mi consumo va a aumentar, y vamos a suponer que es una función lineal. Entonces, vamos a suponer que la función consumo es C igual a un C sub 0. Ese C sub 0 es conocido como el consumo autónomo, es lo que los hogares van a consumir sí o sí, como mínimo, por un tema de subsistencia, y que es independiente del nivel de ingreso, la situación económica, una constante. Entonces, vamos a suponer que C es C sub 0, una constante, más un C minúscula, donde C minúscula es la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible. ¿Hay alguna duda aquí? El C' es la derivada, el Sí, consumo marginal. sí, sí. Es la derivada y lo que te dice acá que la función consumo es creciente en el ingreso disponible. Y que a medida que yo tengo mayor ingreso disponible, yo voy a consumir más. Que yo creo que es razonable, ¿no es cierto? A medida que tenemos un mayor ingreso, también aumenta nuestro nivel de gasto. Ahora, esa propensión marginal a consumir, ese C minúscula, lo vamos a suponer entre 0 y 1. Ahora, acuérdense que esto es una ecuación que está describiendo la economía en general, el agregado, y no a un individuo, a una familia en particular. Obviamente, esa propensión marginal a consumir en algunos momentos puede ser para una familia en particular alta, mayor que uno incluso, si uno necesita endeudarse para poder financiar su gasto, ¿no es cierto? Y en otros periodos puede ser menor que uno si es que estamos ahorrando. Pero en general, en la economía funciona razonable suponer que la propensión marginal a consumir es un número, una escalar entre 0 y 1, y por lo tanto, de 100 pesos que yo tengo disponible, puedo destinar a consumo de 100 pesos 80 y dejo 20, por ejemplo, para ahorro. Y por lo tanto, dado eso, dado que C es constante, la propensión marginal a ahorrar también es constante y corresponde a 1 menos C. Entonces, si graficamos ingreso disponible, el consumo, tenemos un gráfico de este tipo, donde es una función creciente y que comienza en un nivel C0 positivo y donde la pendiente está entre 0 y 1. ¿Alguna pregunta, duda o comentario? ¿No? Ya, Profe, diga. yo no entendí bien qué era esa C minúscula que estaba multiplicando al Uh-huh. ID. Acá está. Es la propensión marginal a consumir. Si te aumenta tu ingreso disponible en un 1%, ¿cuánto aumenta tu consumo? Ah, ya, y ese C entonces sería como una constante. Es una constante. La propensión marginal a consumir es una constante. Ah, ya. Muchas gracias. Bien. Entonces, esta es nuestra función de consumo, C0 más C por ingreso disponible. Supongamos entonces una economía cerrada. Vamos a ver si estamos entendiendo los conceptos. Supongamos una economía cerrada, por lo tanto no hay ni exportaciones ni importaciones, tampoco hay F, que es el pago neto de factura al exterior. Y supongamos que el gobierno tiene impuestos que son proporcionales al ingreso. Entonces,
Y ese ingreso, perdón, esa recaudación de impuestos, que sale de un impuesto al ingreso, lo destina a gasto, a G, y no hay transferencias monetarias. Ya supongamos que el TR también es 0. Supongamos que la tasa de impuestos es única, no escalonada como tenemos actualmente. Se puede hacer este ejercicio con escalonada, lo único que hace es dificultar nomás el álgebra. Supongamos que la tasa de impuestos es única, es constante e igual a tau. Escriba la función de ingreso disponible para este caso. Les doy un minuto. Bien, ¿alguien tiene una respuesta? ¿Cuál es la función de ingreso disponible? ¿Alguien me la puede dictar? A ver, ¿alguien me puede decir cuál es la ecuación de ingreso disponible? No tiene que ver con el I, el del PIB, Ya, ¿cuál es la ecuación de ingreso disponible? es I mayúscula menos F No hay más F T porque menos... economía cerrado, Ah, verdad. ¿ya? Ingreso Y menos disponible es tau. I menos Y menos tau. tau por la tasa de impuesto, ¿qué es? A ver, I menos tau, está bien. Acuérdense que la tasa de impuestos es una tasa y las tasas son porcentajes, 6%, 15%, 20%, 40%. Por lo tanto, ¿cuál es la recaudación? Es el tau por Por el ingreso. por I, por el PIB, exactamente, por el ingreso. Ingreso es igual a PIB. De hecho, la segunda forma de contabilizar el PIB es a través de la tercera forma, es a través de los ingresos. Entonces, cuando hablamos de producción total, el producto, también equivale a hablar de ingresos. Y por lo tanto, el ingreso disponible es el PIB menos tau por PIB, de nuevo, menos TR0. Así que el ingreso disponible es 1 menos tau por I, como había dicho el compañero en el chat, muy bien. Y ahora, teniendo eso, claro que tau, que 1 menos tau por I es el ingreso disponible, ¿cuál es la función de consumo? Y para eso miren la ecuación de arriba. ¿Cómo quedaría la ecuación de consumo? Solo tienen que reemplazar arriba. Quedarían C0 más C y la idea que vendría siendo como I1 menos tau. Perfecto. Entonces quedaría, como dice José Pablo en el chat, como dijo la compañera, C0 más C por el PIB 1 menos tau. Dado eso, ¿cuál es la propensión marginal a consumir? C por 1 menos tau. C por 1 menos tau, porque es la derivada de C respecto al PIB. Perfecto. ¿Cuál es la propensión marginal al ahorro? Uno menos C, minúscula. Por no es 1 menos C minúscula solamente. Porque la propensión marginal a consumir es C por 1 menos tau. Y por lo tanto la propensión marginal a ahorrar, ambas propensiones tienen que sumar 1. Porque finalmente lo que no consumo lo ahorro. Entonces la propensión marginal al ahorro es 1 menos la propensión marginal a consumir.
Y por lo tanto quedaría 1 menos C por 1 menos tau. Entonces, dado eso, ¿cuál es el impacto de un aumento de impuestos en el consumo y en el ahorro? ¿Qué pasa si en esta economía yo le aumento los impuestos, la tasa de impuestos? Subimos la tasa de impuestos de un 6 a un 8%. ¿Cuál es el impacto en el consumo de los hogares? ¿Cuál es un impacto en el ahorro? Disminuye el consumo. El consumo, sí. ¿Cuánto es? Calcúlenmelo. Tenemos la ecuación del consumo, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer con esa función? Para entender cuál es el impacto de un aumento de impuestos en el consumo total. ¿Qué tengo que hacer matemáticamente? Tengo que derivar. ¿Qué es la derivada? Es decir, ¿cuánto varía lo de arriba cuando yo varío lo de abajo? Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Exactamente, derivar la función consumo con respecto a tau. Y si derivo la función consumo con respecto a tau, ¿qué tengo? ¿Cuánto me arroja? ¿Es positivo? ¿Es negativo? ¿Y qué pasa con el ahorro? ¿El impacto es positivo o es negativo? Bien, se los dejo ahí propuesto para que lo terminen de hacer. Ahora, ¿qué podemos decir de la función consumo? Que si bien la relación que tenemos acá, el signo de cómo los impuestos afectan la función de consumo, el ahorro, etcétera, esta función keynesiana explica variaciones de mediano plazo y de un par de años y más, en el caso de los hogares de manera agregada. Sin embargo, para fluctuaciones de menor duración, por ejemplo, si estamos mirando trimestre, incluso meses, esta ecuación obviamente es insuficiente, ¿no es cierto? Acuérdense los gráficos que vimos del ciclo económico, se mueven muy rápido, son bastante variables, y por lo tanto esta función que es tan sencilla no permite capturar todo ese movimiento. Existe una muy amplia literatura dedicada a el estudio del consumo y el ahorro. Ahorro y consumo son dos caras de la misma moneda, por eso siempre van de la mano. Toda la literatura económica de pensiones, por ejemplo, tiene que ver con esto, con los modelos de ahorro, de consumo y de hecho uno de los economistas más destacados en el área, uno de los economistas más destacados en el área, que es Angus Deaton, fue premio Nobel de Economía recientemente, el año 2015, por su contribución precisamente a toda esta literatura. Esto solamente lo digo para que no se queden con la idea de que la función consumo, cómo se trabaja, es algo así de sencillo. De hecho, para los análisis más sofisticados, cuando estamos hablando análisis multiperíodo, que es lo que sucede, por ejemplo, en el caso de análisis de pensiones, las ecuaciones se complejizan bastante, ahí están metidas las tasas de descuento, están metidas de repente variables aleatorias, porque hay cosas que son inciertas en un periodo suficientemente largo, y por lo tanto la matemática de esto se complejiza bastante. Pero solo el análisis de esta función es una rama en sí misma de la macroeconomía. Bueno, sigamos. Entonces volvamos con este modelo de la función consumo al PIB y reemplacemos. Y lo que vemos acá entonces es que si reemplazamos la función consumo, este C sub 0, más un C por I disponible, donde el I disponible es el PIB, menos el F, menos los impuestos, más las transferencias, y a eso le sumamos la inversión, el gasto de gobierno y el saldo en la balanza comercial, suponiendo que está todo lo demás fijo,
llegamos a la ecuación que ven aquí ustedes abajo, en que el PIB es igual a C0 más C por I menos T, donde este T es la recaudación total. Ya no supongamos que solamente los impuestos son del ingreso, supongamos que T es una recaudación total en plata, más I0 más G0, eliminemos mientras tanto el sector externo para facilitarnos un poco la vida y reordenemos entonces los términos. Tenemos al lado derecho y al izquierdo el PIB, juntemos los términos del PIB y despejamos, y lo que nos queda acá, y esto es súper importante, es PIB es igual a 1 partido por 1 menos C por un término que son puras variables constantes por el momento. Está el C0, que es el consumo autónomo, la inversión, el gasto de gobierno, menos C, la propensión marginal a consumir, por la recaudación fiscal. Ahora, acuérdense del supuesto de C, la propensión marginal a consumir. Dijimos que era una escalar entre 0 y 1. Por lo tanto, el 1 partido por 1 menos C es un escalar, una constante, pero que es mayor que 1, ¿no es cierto? Esto es igual que dividir, por ejemplo, por 1 partido por 0,2, ¿no es cierto? Y por lo tanto 1 partido por 0,2 es mayor que 1. Entonces, miremos esta ecuación y veamos algo que es muy interesante. ¿Qué pasa si yo aumento el gasto de gobierno desde C0 a un C0 más delta? ¿Qué pasa con el PIB? ¿Cuál era la pregunta, perdón? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el impacto en el PIB de un aumento marginal en el gasto de gobierno? Aumenta el PIB. Aumentaría ¿Cuánto? el delta G, ¿o no? ¿Cómo yo estimo el efecto de un cambio de una variable en otra variable? Deriva con Aumentaría- respecto a esa variable, ¿o no? La derivada, ¿no es cierto? Ujú. Si quiero saber cuál es el impacto en el PIB de un mayor gasto de gobierno, ¿qué hago? Deriva con respecto al gasto de gobierno, ¿no? Derivo el PIB con respecto al gasto de gobierno, hago un DI a de G. Y si hago un DI a de G, ¿qué resultado me da? El multiplicador. El multiplicador, que es mayor que 1. Entonces, ¿qué pasa si el gasto de gobierno, qué pasa si el fisco decide gastar 100 pesos? ¿En cuánto aumenta el PIB? Más de 100, menos de 100, igual a 100. Más de 100. Más de 100. Entonces, esta es la receta keynesiana. Y cuando dicen en una situación de crisis económica que el Estado se endeude y gaste más porque eso va a reactivar la economía, sale de esto. Porque si el gobierno gasta 100, la economía crece más de 100. ¿Alguien me puede explicar por qué? Intuitivamente, no matemáticamente, intuitivamente. Puede que hagan más gasto en cosas como mantención de colegio y cosas así. Ya, sí, claro, eso es mayor gasto de gobierno. Pero ¿por qué si el gasto de gobierno aumenta en 100 pesos, el PIB de la economía va a aumentar en más de 100 pesos? Más de 100 pesos. ¿Se podría ver como un incentivo? Sí, Como puede una ser. inversión. El gasto de gobierno al final termina siendo como una inversión. Esto es gasto Entonces, de la gobierno, esto es gasto de inversión gobierno. No inversión. No mezclemos los conceptos. Si no, No, pero se nos puede vamos a ver como confundir. una inversión, ¿o No. no? Puede que haya mayor bienestar con el gasto de gobierno. O sea, se aumenta el PIB, obviamente hay mayor bienestar porque hay mayor cantidad de bienes. Pero ¿por qué el aumento del gasto de gobierno hace que la economía aumente su PIB en más que el impulso inicial? El presupuesto de gobierno aumenta un 2%, el PIB aumenta un 2,8%. La respuesta es súper sencilla, y es que el dinero pasa de mano en mano.
Y por lo tanto, cuando el gobierno gasta más, gasta 100 pesos, por ejemplo, pintando un colegio, esos 100 pesos van a ir a una empresa contratista. Y esa empresa, o a la empresa que se le contrató el trabajo, esa empresa le va a pagar a los trabajadores y a sus proveedores. Esos trabajadores y esos proveedores van a gastar parte de esa plata, no toda, porque una parte va a ahorro, ¿no es cierto? Existe una propensión marginal a consumir, existe una propensión marginal a ahorrar, y por lo tanto, si a mí me contratan un trabajo, lo que me pagan, yo lo voy a gastar, pero no todo. Gasto la propensión marginal, C por el delta ingreso. Y yo con eso voy a comprar, no sé, fruta y verdura a la esquina, y la persona que recibió y que me vendió esa fruta y verdura también va a tomar sus utilidades y va a gastar C veces ese ingreso adicional, y el resto lo va a ahorrar. La plata pasa de mano en mano. Y por eso es que da lo mismo acá, puede ser el gasto de gobierno, pero también puede ser aumento del consumo autónomo o puede ser un aumento en la inversión. Que aumente cualquiera de esos componentes hace que el PIB aumente más que proporcionalmente. Lo que pasa es que la política pública lo que puede hacer es aumentar el gasto de gobierno directamente, y en general es la parte de que en una crisis tiene los recursos o puede salir a buscar los recursos para hacer ese mayor gasto. Por otro lado, podría bajar los impuestos. Puede bajar el T está negativo, entonces si yo bajo los impuestos, menos con menos más, aumenta el PIB. Ahora, después vamos, o lo podemos ver al tiro, ¿por qué aumentar el gasto de gobierno tiene un efecto multiplicador en la economía de 1 partido por 1 menos C, que es mayor que 1, pero el caso de que yo rebaje los impuestos, el impacto es C partido por 1 menos C. Y como C está entre 0 y 1, el impacto de la baja de impuestos es menor en el PIB que el efecto de un aumento del gasto de gobierno. ¿Alguien me puede explicar por qué afecta distinto? ¿No es equivalente en términos de impulso a la economía aumentar el gasto que reducir los impuestos? ¿Se entiende la pregunta? Puede ser porque eventualmente rebajando los impuestos el gobierno va a tener menos para gastar porque va a tener como menor dinero recopilado entre fiscal. No es por eso, porque yo puedo endeudarme y comprometerme a seguir un gasto fijo. Piensa que acá estamos haciendo una deuda parcial. Algo del DI ADG es mayor que el DI ADT. Porque la base lo... La compañera primero para seguir el orden. Porque los impuestos se cobran como al final, entonces es plata que no pasó de mano en mano. Entonces, en cambio, cuando aumentan el gasto, es plata que pasa de mano en mano, pero cuando cobran los impuestos ya está como al final de la cadena. No es tanto eso, porque hay una cuestión de timing ahí que la verdad no afecta tanto. Vicente, me parece que tú tenías la mano levantada. Sí, voy a decir algo parecido. ¿Era algo parecido? O sea que el gasto de gobierno, al final, en las personas como que tienen más, como pasa de mano en mano, como usted dijo, van a comprar el producto final y eso aumentaría el PIB y como el interés, bajar el impuesto, solo produciría al Estado y no pasaría de mano en mano. Ignacio, ¿cuál es tu idea? No, yo pensaba que si se disminuye el impuesto, significa que la gente queda con más dinero, eso significa que también tiene más capacidad de ahorro. Entonces, ese dinero que iba a gastar, ahora se va a ahorrar. Exactamente, súper. Araceli, ¿tú tenías algo más que complementar o aportar? No, es que yo pensé que tenía que ver con el tipo de demanda igual, como que la gente ya no iba a consumir tanto si es que le subíamos el impuesto a algo Le bajamos con una demanda más elástica. Exacto. A diferencia de las familias, al final todo está en las ecuaciones. Por eso es súper importante que tengan bien claras las ecuaciones, y las ecuaciones son sencillas, pero
generan resultados poderosos. El Estado gasta todo. El Estado no tiene una propensión a gastar. Si su gasto de gobierno es G, gasta G, y si hay que aumentar el gasto, lo aumenta. Es exógeno. En el caso de las familias ahorran una parte siempre. Por lo tanto, y eso es siempre, porque la ecuación que tenemos para describir la decisión de consumo es así. Decimos es C0 más C por ingreso disponible. Ingresos disponibles son el ingreso, el PIB, menos impuesto y transferencia. Entonces, si bajamos los impuestos, como dijo el compañero, aumenta el ingreso disponible, pero el gasto, el consumo total, no aumenta 1 a 1. Aumenta una proporción C. En cambio, el gasto de gobierno aumenta completo. Y por eso es que en las recesiones es el Estado el que usualmente gasta más. Y no va la respuesta por el lado de rebajar impuestos. Entonces, de hecho, Keynes, cuando estaba Estados Unidos, y todo el mundo después, en la Gran Depresión, su consejo fue: gasten plata como locos. Y de hecho ahí viene Roosevelt con su plan Roosevelt y se ponen a hacer unas tremendas gastos en infraestructura, sobre todo, la represa, y carreteras, autopistas y un montón de otro tipo de gastos muy, muy, muy importantes. Bueno, y después viene el New Deal y todo ese tipo de cosas. Y nosotros en Chile para los 80 pasó exactamente lo mismo. Yo no sé si ustedes han escuchado a sus paros, abuelos, de cómo era esa época, pero ahora con la crisis, con la crisis sanitaria se ha vuelto a mencionar, por ejemplo, que en los 80 el gobierno de la época creó un programa de empleos de emergencia, que era el PEM y el POG, y era hacer hoyo y tapar hoyo. Porque en el fondo lo que importaba para reactivar la economía era mantener gente recibiendo ingresos, aumentar el gasto de gobierno para que así el impacto en la economía fuera más que proporcional. Ahora, eso sale directo de la ecuación y de esta derivada, que es muy sencilla. También se puede ver gráficamente. Gráficamente tenemos este espacio. José Pablo, diga. Profe, es que si el modelo neoliberal propone como que el Estado no intervenga en la economía, ¿por qué en este caso que el gobierno como que inyecte más dinero es positivo? ¿No es como contradictorio? No es contradictorio, José Pablo, porque esto es economía, y en economía no existe el concepto neoliberal. O sea, yo no soy profesora del neoliberalismo. Ese concepto tiene que ver con posturas ideológicas. Y la economía, la macroeconomía, no es ideológica, no tiene un concepto de lo que se debe o no se debe hacer, porque es lo correcto, las libertades o lo que sea, sino que busca postular modelos que calcen con la realidad para poder entenderla mejor. Entonces no hay una contradicción, porque simplemente el concepto neoliberal no es un concepto económico, es un concepto ideológico. Pero sí es un modelo, pues, profe. Lo que pasa es que hoy en día estos modelos para entender la realidad se han ido impuestos porque son buenos modelos, describen relativamente bien, y lo que se ha hecho es ir sofisticando estos modelos para realidades o situaciones en que los supuestos que acá tenemos son insuficientes. Por ejemplo, si queremos entender, volviendo al dilema de consumo y ahorro, si queremos entender por qué la gente por sí misma no ahorra lo suficiente para la vejez, pues está archidemostrado. Un montón de encuestas en diferentes países, en diferentes momentos de la historia, que se le ha preguntado a la gente al momento de la vejez si está contenta con sus decisiones de ahorro y consumo. Todos dicen que no. Un 70 y tantos %, incluso en los países más desarrollados, dicen que no están contentos y que deberían haber ahorrado más. ¿Y por qué ocurre eso? Y es porque efectivamente hay un supuesto que para el caso de estas decisiones que involucran muchos periodos,
no funciona bien, que es el de la racionalidad completa. Entonces, efectivamente, nos equivocamos en calcular, po. Y por eso llegamos mal, y por eso es que la misma economía te dice que para este tipo de decisiones el ahorro forzoso es la única solución. No podéis dejarle a las personas su decisión de cuánto ahorrar para la vejez. Porque está archidemostrado en todas partes que esa decisión dejada a las personas individualmente van a calcular mal y van a llegar con muy pocos recursos, insuficientes recursos. Entonces, cuando hablamos del modelo neoliberal, no se refiere a un modelo económico. Para nada. Eso no es un concepto económico, no hay ningún modelo neoliberal en nada de lo que ustedes vieron, ni en micro, ni de lo que van a ver en macro. ¿Se entiende? Sí, profe, o sea, al final son como parámetros éticos que se establecen para el desarrollo de un país. Lo que pasa es que lo que pasa es que la economía existe la economía positiva y normativa, ¿no es cierto? Está la economía que te dice, si tú fijas un precio, vas a tener un exceso de demanda si está por debajo del precio de equilibrio, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la oferta, tenemos la demanda, hay un precio de equilibrio y si lo fijas por debajo, va a tener un exceso de demanda, ¿no? Un exceso y vaya a tener mercados negros, etcétera. Si lo fijas por arriba, por ejemplo, en el caso de los salarios mínimos, va a tener desempleo. Porque el salario está súper alto, pero en equilibrio las empresas no contratan tantas personas a ese salario, y por lo tanto hay más personas buscando empleo que vacantes. Pero resulta de que el mundo no es tan simple, o sea, tú puedes decir eso y eso está bien y es cierto, pero resulta de que la disyuntiva a la que se enfrentan las sociedades son, por ejemplo, perfecto, ¿podemos nosotros como sociedad tolerar un cierto grado de desempleo? Porque resulta de que como sociedad no queremos sueldos de hambre. Y por lo tanto, para nosotros es ético tener un sueldo mínimo que sea mayor. Y por lo tanto, y lo único que te dice la economía es, sí, hazlo, decídelo si quieres, solamente ten presente que vaya a tener un desempleo y si subes el sueldo mínimo en tantos por ciento, tu desempleo va a subir en tanto. Podemos ayudar a calcular y estimar esos efectos. Lo mismo pasa con eficiencia y distribución. Nosotros sabemos desde micro que si colocamos un impuesto, se producen menos bienes en un mercado competitivo. Cuando hay externalidades, los impuestos pueden corregir externalidades, pero en un mercado donde no hay externalidades, si yo coloco un impuesto, acuérdense de oferta y demanda, y puedo colocar un impuesto, una brecha, ahí entre la oferta y la demanda, cerca del punto de equilibrio, voy a producir menos bienes, voy a generar menos bienestar, porque van a haber menos bienes dando vuelta en la economía. Pero resulta de que yo como sociedad estoy dispuesta a sacrificar eficiencia por tener una sociedad donde haya mayor equidad en los ingresos. Ahora, tú puedes ordenar a la gente de acuerdo a sus prioridades y decir, bueno, llamemos neoliberal a los que solamente le importan las variables de eficiencia y no las variables de equidad. Llamemos neoliberal a quien le interesa el PIB y no le interesa otro tipo de variables del desarrollo. Y lo puedes hacer. Y puedes llamar progresista a alguien que tiene otra combinación de otra forma de otras decisiones sobre trade-off claves, medio ambiente, crecimiento, eficiencia y equidad, etcétera. Pero finalmente lo que hace la economía es tener modelos que te permita entender las consecuencias de ciertas decisiones de política pública. Pero finalmente, ¿cuánto nosotros, porque el mundo no es tan simple, y economía ustedes lo saben desde micro, la economía nace porque las decisiones no son simples, porque todo tiene asociado un costo de oportunidad. Y lo que sí tenemos que ser bien hombrecito y mujercita, en el fondo, como sociedad, es entender qué cosas estamos sacrificando cada vez que decidimos optar por una decisión. Entonces, si queremos subir el sueldo mínimo, hagámoslo, pero sepamos cuánto vamos a afectar en desempleo. Si queremos mejorar la equidad vía impuestos, bueno, tengamos claro cuánto vamos a sacrificar de crecimiento. Y es todo, entregar herramientas
para poder hacer análisis que nos permitan tomar decisiones informadas de acuerdo a nuestras posiciones, a nuestras prioridades, a cómo valoramos ciertos bienes, ciertos resultados. A ver, espérate, alguien levantó el chat, estoy tratando de verlo. Perfecto. Me queda súper claro. Ya, súper, qué bueno. Es importante conversar estas cosas porque en general hay mucha confusión. Tú puedes hablar, claro, del modelo económico. En realidad, el modelo económico y social, pero no tiene que ver con modelos económicos asociados a la ciencia económica. ¿Ah? Y como les decía en algún momento, algunas clases atrás, en economía no existe el modelo. Hay muchos modelos. Y como cualquier modelo, en la medida que llegue uno que explique mejor, el modelo anterior se va a la casa. Eso. Entonces, veamos gráficamente lo que estamos viendo acerca de que aumenta el gasto de gobierno y aumenta el PIB más que proporcionalmente, o aumenta la inversión y el PIB aumenta más que proporcionalmente. ¿Y cuánto es ese más que proporcional? Es el multiplicador de la economía, que es 1 partido por 1 menos C, donde C es la propensión marginal del consumo, que es el consumo en los hogares. ¿Qué fracción de mi ingreso disponible yo voy a destinar a consumo, a gasto y no a ahorro? Si graficamos en el espacio de los bienes y de los ingresos, demanda agregada son los bienes. Acuérdense que toda transacción, en el fondo yo estoy pasándole un bien de un lado a otro, y en el viaje de vuelta se mueve dinero. Entonces lo que yo tengo abajo es ingreso, y arriba en el eje Y yo tengo los bienes, y sabemos que el PIB en todo momento es lo mismo en ambos lados, ¿no es cierto? Si la demanda agregada es 100 en bienes, obviamente van a haber 100 unidades monetarias que son ingresos de alguien. Y por lo tanto la recta que está acá de A igual a I es la recta de 45 grados, y la línea continua es la ecuación del PIB medida por el gasto. Y 0 más o sea, el PIB es igual a consumo más inversión más gasto de gobierno, donde reemplazo consumo por esta función simple de consumo, C0 más propensión marginal por el ingreso disponible, etcétera. Y que como sabemos que la pendiente, si ordenamos los términos, es 1 partido, es C finalmente, ¿no es cierto? Y por lo tanto lo que vemos acá es que la recta del PIB pasa por debajo después de la intersección de la recta de 45 grados. Y por lo tanto, si yo subo esta recta C0 más I0 más G a un C0 más I0 más G0 más un delta G, un aumento de gasto de gobierno, esta recta continua se mueve paralelamente hacia arriba, y por lo tanto en el nuevo punto de intersección va a ser un I asterisco prima, va a estar a la derecha del I asterisco, y va a estar, dadas las pendientes, esa diferencia, ese aumento en el producto va a ser mayor al aumento en la demanda agregada. Eso lo pueden demostrar fácilmente gráficamente. Y también por el lado matemático pueden demostrar y entender este efecto multiplicador, con lo que partimos en el análisis hace un rato, que es que la plata pasa de mano en mano, ¿no es cierto? Y que cuando pasa de mano en mano, porque el dinero se mueve, el dinero circula, cada vez que pasa de mano en mano hay una fracción que se está ahorrando, y esa fracción es 1 menos C, ¿no es cierto? Y cuando tenemos impuestos proporcionales al ingreso, entonces va a estar metido el tau de por medio, y lo que tenemos luego es una sumatoria desde 1 en infinito, donde 1 es el gobierno que le paga al que pintó la escuela, y todos los demás son las vueltas de los viajes de esa plata, desde el contratista a sus trabajadores, el dueño de la empresa, su gasto familiar, etc. Y dado que C por 1 menos T es menor que 1, entonces estamos haciendo una sumatoria de un término que es menor que 1, positivo que es menor que 1, y si eso lo tiramos al infinito, y eso lo sabemos de álgebra, acuérdense, la sumatoria
de un A elevado a I, donde el A es menor que 1, es 1 partido por 1 menos A. Y tenemos entonces este multiplicador de la economía. ¿Se entiende? Profe, yo no entendí mucho por qué hacíamos esa operación. Porque lo que estamos haciendo acá es sumar todos los impactos de ese gasto de gobierno adicional en el PIB. Y lo que decimos es, el gasto de gobierno, el gasto de gobierno de 100, por ejemplo, son 100 para alguien que pinta la escuela, pero eso no queda ahí. Si eso quedara ahí, entonces el PIB aumenta en exactamente el gasto de gobierno. Pero sabemos que aumenta más. ¿Por qué aumenta más? Porque el gobierno contrató a alguien para que pintara la escuela y esa persona, esa plata que recibió la gasta y luego la gasta entregándole recursos a un tercero y ese tercero también lo gasta y ese tercero entrega plata a gastarla a un cuarto y el cuarto hace lo mismo y lo podemos hacer infinitas veces. ¿Y por qué es C por 1 menos T? Porque acuérdense que cada persona que recibe los ingresos ahorra una parte. ¿Cuánto ahorra? 1 menos la propensión marginal a consumir. Y si hacemos la sumatoria entre todas esas pasas de dinero y de gasto, por lo tanto, lo sumamos hasta el infinito, te queda 1 partido por el término, que es menor a, que está entre 0 y 1. Ya, entonces al hacer esa sumatoria estamos sumando la contribución de cada persona por la que pasa ese dinero, ¿no? Sí, pues. Ya entiendo, gracias. Bien. Esta lámina en realidad estaba después del primer gráfico, y ahí que se ve, si ustedes suben el gasto de gobierno o la inversión, pero la verdad es que era una economía de tipo Gran Depresión, no es la inversión, sino más bien el gasto de gobierno que sube, aumenta, ponte tú acá este gráfico de 1.000 millones de euros, si vemos la diferencia entre el I y el I asterisco, es más que proporcional que entre la recta ZZ y ZZ' en el eje Y. Gráficamente es fácil de ver. Entonces, como ejercicio, con impuestos proporcionales a los ingresos de tasa tau, donde entonces la recaudación fiscal es tau por I, sin transferencias monetarias, encuentra el producto de equilibrio. ¿Qué sucede con el producto si tau aumenta? ¿Qué sucede con el producto si C disminuye? ¿Qué pasa si la propensión marginal a consumir baja? ¿Por qué? Porque la gente en periodos de crisis, de repente, es mucho más cuidadosa con su ingreso porque no sabe si el próximo periodo va a tener ingreso, entonces gasta menos, ahorra. Calcule de I a de I, de I a de G, de I a de C0, y se van a dar cuenta que es lo mismo, y entonces ahí uno empieza a decir, este modelo, de repente le faltan cosas. Este modelo keynesiano simple es demasiado simple porque es raro que los tres respondan, o el impacto de los tres en el PIB sea el mismo. Y lo otro que podemos pensar es qué pasa si el gobierno, el multiplicador de los impuestos, lo que veíamos nosotros, qué sucede si el gobierno no actúa a través del gasto, sino que lo hace a través de la recaudación de impuestos. Y para simplificar el análisis, para no andar arrastrando tau, pensemos en la recaudación tributaria T total, y supongamos que T es cobrado independientemente del nivel de ingreso. Ya puede ser, no sé, IVA o otras cosas, una mezcla. Y hagamos este análisis de qué pasa, porque nosotros acabamos de ver el impacto de un aumento del gasto de gobierno, pero financiado con deuda, ¿no es cierto? Aumenta G, pero está aumentando T. Y por lo tanto el gobierno se está endeudando en alguna parte para aumentar ese gasto de gobierno. Veamos ahora qué sucede si el gasto de gobierno es financiado con mayor impuesto. Eso sucede siempre que un gobierno, por ejemplo, no tiene línea de crédito. Cuando, por ejemplo, no tiene disponibles los mercados internacionales para salir a financiarse. Entonces, la única forma de aumentar el gasto de gobierno es aumentando los impuestos. Entonces, bueno, lo primero es que sabemos que el multiplicador del gasto de gobierno es 1 partido por 1 menos C, lo demostramos a través de 3 vías. Y lo otro que tenemos que lo hicimos verbalmente era qué pasaba con el producto, con el PIB, con los ingresos de la economía respecto a la recaudación fiscal, y dado que, acuérdense que el PIB es 1 partido por 1 menos C por un paréntesis donde al final hay un menos CT, la derivada del producto respecto a la recaudación de impuestos es menos C partido por 1 menos C.
Raúl, pregunta, lo mandaste en privado, pero espero que no te moleste que lo haya dicho. ¿Aumentar el gasto de gobierno siempre es beneficioso para la economía sin importar si el país está creciendo o en crisis? Eso lo vamos a ir descubriendo a lo largo del curso. Lo que hemos dicho ahora, y por eso es que el supuesto inicial, traté de recalcarlo, es que había holgura de capacidad y las empresas pueden producir sin afectar los precios, es decir, no hay presiones inflacionarias. Cuando levantemos ese supuesto y permitamos que la economía tenga inflación, va a cambiar la conclusión. ¿Mm? Bueno, volviendo, de I a de T sabemos que es menos C partido por 1 menos C. Ya interpretamos los resultados, ya lo hicimos. Lo que quería, bueno, esta es la intuición. Cada vez que los impuestos aumentan en delta T, el producto de la economía cae en menos C, 1 menos C delta T. Los individuos, como dijo el compañero hace un rato, obviamente, si te cobran más impuestos, tu ingreso disponible baja, y por lo tanto, tu consumo cae, pero también tu ahorro va a caer, porque tu ingreso disponible es menor. Y si un individuo ve reducido su ingreso en delta T, el consumo se va a reducir en C por delta T, porque esa es la propensión marginal a consumir, y 1 menos C es lo que le queda al individuo para ahorrar, y eso también va a bajar, obviamente. Ahora, una observación, que el impacto de una rebaja de impuestos sobre el consumo depende en la realidad de lo que se prevea vaya a ser la posición fiscal futura. Si hacemos este análisis pensando que hay más periodos para adelante, existe lo que se conoce como la equivalencia ricardiana, en el sentido de que las personas anticipan de que si el Estado entra en un déficit fiscal te va a subir los impuestos y te los va a cobrar más adelante. Eso afecta también el comportamiento de las personas hoy día. Pero eso es una sofisticación que se puede hacer en modelos un poco más complejos, donde las decisiones son multiperiodos. Por lo tanto, ¿qué pasa si juntamos las dos cosas? ¿Qué pasa si hacemos que el gobierno aumente su gasto, pero aumentando los impuestos? Pregunta, y después de todo lo que hemos conversado, ¿el PIB va a aumentar? ¿Sí o no? Imagínense que un gobierno no tiene acceso a los mercados financieros, no tiene capacidad de endeudamiento, por lo tanto, si quiere aumentar el gasto, tiene que recaudar más impuestos. La pregunta es, ¿debe hacerlo? ¿Aumenta el PIB con eso? ¿O al revés, el PIB se hunde más? O a lo mejor el PIB no cambia. No cambia, porque uno aumentaba el PIB y el otro lo reduce. ¿Pero en la misma proporción? Tiene que ver con el multiplicador, ¿no? Sí, pero mira la lámina. El de I a de G es 1 partido por 1 menos C. El de I a de T es C partido por 1 menos C. Negativo. Nosotros ya habíamos conversado antes que si aumento el gasto de gobierno, el PIB aumenta en 1 partido por 1 menos C. Si yo reduzco los impuestos, el PIB aumenta, obviamente, pero en C partido por 1 menos C. ¿Por qué? Porque no toda la gente, la gente no gasta todo su ingreso. Entonces, del ingreso adicional, gasta una fracción C y ahorra una fracción 1 menos C. Entonces aumentaría el PIB, ¿no? Porque el gasto del gobierno lo aumentaría en un mayor grado. Aumenta el PIB. ¿En cuánto aumenta el PIB? ¿En la diferencia? ¿Y cuánto es eso? Y eso que está abajo, ¿no? Ahí está el resultado, abajo. Cuando yo financio un aumento de gasto de gobierno a través de recaudación fiscal, el PIB aumenta, y aumenta en exactamente el gasto adicional. No tengo ese efecto multiplicador. Si se dan cuenta en la ecuación de abajo de I a de G,
cuando delta T, o sea, delta T es igual a delta G, es decir, el aumento del gasto de gobierno es igual al aumento de la recaudación fiscal, el de I a de G es 1. Es decir, si el gobierno gasta 100, el PIB aumenta en 100. Entonces, ¿qué te dice Keynes? Vicente, diga. Entonces, ¿por qué no es mejor cuando esté en crisis que se aumente el gasto de gobierno y además se bajen los impuestos? Como si los dos aumentan el PIB. Sí, puede ser. Los dos aumentan el PIB, pero tienes que ver la solvencia fiscal. Tú no puedes endeudarte demasiado. Porque ¿a quién le vaya a pedir plata? Porque además endeudarse es lo que hablábamos en la clase pasada, es traer consumo futuro al presente, ¿no es cierto? Entonces cuando tú estás pensando no solamente en el momento de hoy, sino que tú también eres responsable de las generaciones o de los años siguientes, tú también tienes que balancear cuánto endeudamiento quieres. Si tú no tienes acceso a mercados financieros, puedes usar los dos, ¿no es cierto? Puedes usar una mezcla. Ahora, ¿qué pasa? Que en general tú bajas los impuestos ahora y te cuesta mucho subirlos después. Ustedes pueden ver por la prensa todo lo que cuesta cualquier modificación tributaria. Entonces los gobiernos tratan de no meterse ahí. Entonces, si tú tienes mercados financieros que te puedan prestar plata, en general, aumenta el gasto de gobierno vía deuda. Cuando no tienes mercados financieros donde ir a pedir plata, entonces estás obligado a subir los impuestos. No tiene otra forma. Empezar a vender activos fiscales también es una posibilidad. No nos vamos a meter en eso porque si no las ecuaciones se nos complican, pero el punto es que el PIB te va a aumentar igual, no te va a aumentar tanto como aumentaría si lo haces con deuda, pero hay que tomar en consideración de que aumentar deuda para financiar gasto fiscal hoy significa que en el futuro va a tener que pagar esa deuda. Entonces hay que buscar también cierta equidad generacional. Es como con el medio ambiente también. No para poder financiar un cierto estándar de vida hoy, yo voy a depredar el medio ambiente y dejar los mares sin peces y sin bosque, etc. Porque sí, me importa el futuro, me importa las generaciones futuras. Eso. ¿Hay alguna pregunta más? Bien. Entonces, de I a de G, cuando el aumento de gasto de gobierno es responsable, en el sentido es financiado con aumento de impuestos, entonces el efecto en el PIB es proporcional, directamente proporcional, exactamente 1, el de I a de G. Ahora, hay un tema acá con este modelo keynesiano simple que es importante mencionar, y que es lo que se conoce como la paradoja de la frugalidad. ¿Qué sucede con el ahorro de esta economía descrita por esta ecuación? El ahorro siempre es fijo, porque ya sabemos que ahorro igual a inversión, y todo el tiempo la inversión, si se fijan en la ecuación, en la primera, es un I sub 0, es una constante, y al ser el I constante, el ahorro también es constante. Por lo tanto, la inversión siempre está fija, y esto se conoce como paradoja de frugalidad. ¿Qué sucede si las personas deciden aumentar su ahorro de manera autónoma? Es decir, pasamos de un C a un C' menor que C. Baja el consumo, obviamente, lo que produce una caída en el ahorro, que es de igual magnitud, y finalmente siempre el ahorro total va a ser igual a la inversión y sub 0. ¿Es razonable este modelo, aun cuando la inversión está fija? ¿Sirve este modelo a pesar de que genera esta paradoja de la frugalidad? Sí, pero en un contexto de Gran Depresión también. Es decir, no solamente este modelo te predice, no es que te predica, pero por el supuesto inicial, no hay efecto en los precios, no hay inflación, sino que también la inversión no reacciona. Y eso es una inversión estancada, que es algo que se observa cuando una economía está con un alto nivel de desempleo, está en crisis. Cuando el gasto autónomo sube,
estos componentes, el producto sube, ya lo vimos. Em, y, mm, pero el ahorro no va a cambiar. Eh, el ahorro total no va a cambiar. Y acá está la explicación. Un aumento del ahorro consiste en una reducción del C0, y eso significa que, dadas las propensiones marginales, la reducción en el producto va a ser 1 partido por 1 menos C, porque cuando también puede ser negativo, ¿no es cierto? ¿Cómo cambia el producto si el consumo autónomo baja? Esta paradoja nos muestra que, además, que a pesar de que el público en general, la demanda interna, IGC, aunque en estos periodos de crisis, aunque el público quisiera aumentar el ahorro, no puede hacerlo. Y esto, que en una situación normal parecería raro, la verdad es que sucede cuando las economías están en una crisis profunda. Y acá está la demostración. El ahorro, ese es el producto, el ingreso, menos el consumo. El consumo es la función C0 más C por I. Entonces tenemos que el ahorro es 1 menos C por el PIB menos C0. El ahorro, si se aumentara el ahorro, quiere decir de que el C0 caería, lo que según los multiplicadores generaría una caída en el producto de delta C0 1 menos C, que genera una reducción del ahorro en 1 menos C delta C por 1 menos C, y se nos van los términos, y por lo tanto el delta S igual a delta C, y por lo tanto, aunque las propensiones marginales cambien, el ahorro total finalmente no se ve alterado. La lógica del modelo keynesiano simple es que el producto es afectado por la demanda agregada, la inversión es fija, por lo tanto este análisis, estas ecuaciones pueden ser consideradas razonables solo en una economía con un altísimo nivel de desempleo, donde no es costoso aumentar la producción y existe una inversión estancada. De ahí la preocupación de la autoridad en los países para que la confianza en los consumidores se recupere. Acá las expectativas son muy importantes, de modo que el aumento de gasto efectivamente impulse un aumento del producto. De lo contrario, si en esas circunstancias, como resultado de malas expectativas, la gente empieza a ahorrar sus ingresos adicionales, va a ser difícil que se reactive finalmente la demanda agregada, ¿no es cierto? Y eso sucede, como les decía antes, cuando la economía está débil, la gente tiene temor a quedar desempleada, y es posible que el ahorro aumente, reduciendo aún más de esta forma la demanda agregada y por lo tanto el producto. Y aunque ustedes no lo crean, este tipo de cosas sucede, y sucedió en Japón, por ejemplo, durante la crisis asiática. La inversión estaba estancada y las personas recibían mayores ingresos y los ahorraban. Y por lo tanto eso bajaba el producto y no afectaba la inversión. Y fue una década prácticamente en que Japón estuvo en estas condiciones. El jueves vamos a complejizar este análisis y esta ecuación del PIB, ya tenemos el componente C descrito, modelado. Vamos a modelar la inversión. Y para hablar de la inversión vamos a tener que hablar de dinero, y vamos a meter en este análisis el concepto de dinero, y en particular el concepto de tasa de interés. Bien. ¿Quedó alguna duda, un comentario? No. Perfecto. Te subo la Profe, ficha de yo tengo inmediato. Sí, diga. consultas del video de la clase pasada. Dura 28 minutos, ¿eso está bien? No, pero el problema fue, y yo reclamé a la escuela que no sé por qué razón no tengo el Subpro, y se me cortó la clase, la volví a abrir y solamente se grabó una parte. Ya.
Eso sí que lo siento un montón, y por eso es que hoy día fue el auxiliar el que programó esta clase. Yo a la espera que me arreglen el problema de mi cuenta. Claro. Bien.